¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. La poesía es una más de las características que distinguen a la palabra de Dios, a la Biblia. Muchas partes de ella no pierden la hermosura del lenguaje original en su traducción al español y a los muchos diversos idiomas en que la Biblia ha sido traducida también. Se mantienen el ritmo, la cadencia, el verso o la prosa, en fin, la hermosura del lenguaje escrito y hablado en la Biblia se mantiene, no obstante las diversas traducciones. El párrafo que ocupa nuestra atención en esta ocasión es un bello ejemplo de lo que estamos diciendo. Así se lee en los versículos 8 al 10 del capítulo 10 de esta carta de Pablo a los Romanos. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Veamos lo poético de estos versículos. Confiesas con tu boca, crees en tu corazón. Con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa. Boca y corazón, corazón y boca, pueden considerarse tanto como sinónimos como términos secuenciales. En hermenéutica, la ciencia de la interpretación de los escritos antiguos, tiene su propia terminología técnica, que si paralelismo, que si hipérbole, que si sinécdoque, que si pregunta retórica, etc. Pero aquí, llamémosle sencillamente poesía. Es una bella forma de hablar de la fe que conduce a la confesión y de la confesión que está fundamentada en la fe. Eso es poesía. Y agrega Pablo en los versículos 11 al 13. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y esta es la introducción poética que el apóstol Pablo hace para enseguida enunciar otra muy breve pero hermosa frase, también escrita en forma poética, pero con un maravilloso contenido. A esta siguiente frase que habremos de analizar en los siguientes minutos, podríamos llamarle la secuencia de la salvación, o simplemente secuencia salvadora. El diccionario define secuencia como serie de escenas relativas a una misma acción, sucesión de las distintas partes de una operación realizada de modo secuencial. La secuencia es algo que se sigue en forma natural. A veces esa secuencia se descubre rápidamente, pero otras veces muy difícilmente. En esta ocasión podremos descubrir esta secuencia en forma lógica y rápida. Se habla de números secuenciales, figuras secuenciales, signos o claves secuenciales. Analicemos nosotros esta secuencia de la salvación, viendo primero
su construcción gramatical, como toda poesía. Luego, su contenido esencial, para finalmente considerar su aplicación general. Comencemos entonces con su construcción gramatical. Hemos de mencionar que Pablo no es el único poeta de la Biblia, pues en ella también se encuentran personajes tan relevantes como Moisés, David, Salomón, Jeremías y varios otros. Pero sí podemos decir que Pablo es uno de los más elegantes y finos al escribir y expresar sus ideas. Desde la introducción en esta parte, comienza a ser un perfecto, sólido y natural enlace. Él comienza diciendo: todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Para seguir inmediatamente con una precisa y preciosa, debemos decir, serie de preguntas ligadas una con la otra y que él mismo va contestando. Veámoslas. Él pregunta: ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? Hermosos son los pies de los que anuncian buenas nuevas. Veamos con claridad esta hermosa construcción gramatical. Invoque, invocarán. Creído, creerán. Oído, oirán. Anuncian, predicarán. Los tiempos están claramente definidos. Lo que encontramos aquí en esta construcción gramatical es el futuro imperfecto combinado con el modo indicativo que señala acciones reales, seguras, aunque sin precisión en cuanto al tiempo, intercalando también el pasado o pretérito perfecto como algo ya cumplido, como algo ya terminado, al hablar de los que anuncian ya las buenas nuevas de la salvación en Cristo. Así que encontramos entonces así rápidamente en este primer paso esa forma en que el apóstol Pablo expresa algo tan importante, tan valioso. Aquí Pablo está demostrando su conocimiento gramatical, su forma de escribir como un erudito. Pero no solamente todo queda en admirar la forma bella de escribir del apóstol Pablo, sino que además de esta poética construcción gramatical, lo que realmente importa y debemos descubrir es su contenido esencial. ¿Qué es lo que contiene esta porción poética del apóstol Pablo? ¿Qué es lo que nos dice? ¿Qué es lo importante? Claro que en los escritos de Pablo y de muchos otros escritores de la Biblia, no todo es únicamente belleza literaria. No se trata de sacrificar esencia y contenido en aras del arte, como muchos lamentablemente lo hacen para salvar métrica y verso. Pero en las Sagradas Escrituras es diferente. Lo importante es lo principal y lo principal es lo importante. Y lo importante y principal es el mensaje, la esencia y el meollo del asunto, que debe presentarse correctamente, claramente, y si además queda en poesía, eso es mejor, aunque secundario. En este pasaje, el asunto fundamental al que se refiere Pablo tiene que ver con la salvación. La salvación tanto para judíos como para gentiles, que implica la salvación para todo tipo de persona, de toda raza, de toda nación, de todo color,
de toda lengua, de todo nivel socioeconómico, de todo nivel cultural, con la indispensable condición de que invoquen el nombre del Señor. La condición fundamental es que crean en su corazón en Él, en Jesucristo, y que lo confiesen con su boca para su salvación. Por lo que se establece claramente en este contenido que no hay otra forma de salvación fuera de la fe en el Señor Jesucristo. Pero que no puede haber fe en alguien en quien no se cree. Esto es lógico. ¿Cómo puede alguien tener fe en lo que no cree? Pero tampoco se puede creer en alguien de quien no se ha oído. Y esto también es lógico. ¿Cómo vamos a creer en alguien de quien no hemos oído? Pero no se puede oír de ese alguien si no hay quien hable de él, quien comparta el maravilloso mensaje de salvación que está en Jesucristo. Para que entonces sí, si el Espíritu de Dios tiene a bien tocar su corazón, entonces despierte fe en su interior y pueda creer en Jesucristo en su corazón y luego confesarlo con su boca para su salvación. Por lo que esta breve pero importante poesía, por su contenido fundamentalmente, también termina con su aplicación general. En este poema tan corto del apóstol Pablo, por un lado, como ya lo hemos visto, se describe la imposibilidad de salvación si no hay una confesión verbal en Cristo, pero que brote del corazón y que pueda afirmarse que se cree y se confiesa a Cristo como el único que puede salvar completamente. Pero también nos ha dicho que nadie puede creer en Jesús si no saben quién es Él y qué fue lo que hizo para que Jesús sea la única solución para su gran necesidad. Pero a la vez, no pueden saberlo si no hay alguien que les hable de su obra redentora. Pero por otro lado, Pablo también nos revela la solución de este problema, cuando él termina diciendo: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas obras. En estas palabras, Pablo menciona que sí ha habido en el pasado y hay en el presente quienes hablaron de Cristo y siguen hablando de Él, de su persona y de su obra. En estas palabras de aplicación general, tenemos que darnos cuenta que tienen que ver con la misión evangelizadora de todos los cristianos, con el llamado, el envío y el cumplimiento de la misión. Debemos señalar que no cualquiera puede predicar el evangelio del Señor, no cualquiera puede compartir sobre la obra de Cristo. La condición es que tienen que ser llamados y enviados. Y aun cuando no lo dice explícitamente el pasaje, es obviamente entonces que tiene que darse esa influencia del Espíritu de Dios en el corazón del hombre para que respondan a ese llamado interno y entonces cumplan con la tarea encomendada de compartir la fe del Señor Jesucristo. Esta porción poética, con un contenido de salvación fundamental para los perdidos y que moran todavía en las tinieblas, quedará trunca si los cristianos no tomamos parte obediente con toda seriedad en el llamado y en el envío que el propio Señor nos ha hecho. Son incontables los pasajes de la Escritura que mencionan la tarea que Dios nos ha mandado que hagamos. Recordamos lo que el Señor le dijo al hombre que había estado endemoniado, cuando éste quiso seguir a Jesús después de haber sido liberado de los demonios. El Señor Jesús le dijo:
vete a tu casa a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Es obvio decir que este hombre no tomó ningún curso de evangelización, no fue preparado teóricamente, no tuvo la bendición y la oportunidad de los discípulos de andar con el Señor Jesús día tras día, escuchándolo. Y sin embargo, el Señor le dio la tarea de compartir lo que Él había hecho en su vida. Simplemente tenía que ir a su casa, regresar a su familia, a sus vecinos, a sus compañeros y decirles lo que el Señor había hecho en su vida, cómo había venido a Él y obrado con misericordia, cómo le había liberado de la esclavitud satánica en la que estaba, cómo le había dado una vida nueva. Y eso es lo que tenemos que hacer todos los cristianos. No necesitamos cursos de cómo evangelizar, no necesitamos largos talleres, no necesitamos ir a un seminario, no. Simplemente tenemos que compartir con los demás lo que Dios ha hecho y sigue haciendo en nuestra vida. Eso es todo lo que hay que hacer. Solamente ir con el compañero de trabajo, con el vecino, con el amigo, con el familiar no creyente, que sabemos que están necesitando a Jesús, y simplemente darles nuestro testimonio. No tenemos que darles un curso de la Biblia, simplemente hacer lo que hizo este hombre que había sido endemoniado, contarles qué es lo que Cristo ha hecho en nuestra vida, cómo llegó a nuestro corazón, que estaba en soledad, que estaba desesperado, que estaba triste, que no se satisfacía con nada. Cómo llegó Jesucristo a nuestra vida y cambió la perspectiva de esta vida nuestra completamente. Cómo llenó nuestro corazón de gozo, de seguridad, de paz. Cómo nos sentimos bendecidos por el Padre a través de la obra de Jesucristo. Simplemente eso es lo que tenemos que compartir. Y el Espíritu de Dios hará el resto. El apóstol Pedro nos ha dicho que nosotros somos un pueblo escogido, llamados de las tinieblas en las que vivíamos a la luz inescrutable del Señor Jesucristo, con un propósito, para anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas y nos llevó a esa luz inescrutable. Anunciar las buenas noticias del Evangelio de nuestro Rey y Salvador. Pero también debemos recordar por sobre todo las últimas palabras precisamente dichas por nuestro Señor Jesucristo cuando se despedía de sus discípulos. Todos las recordamos. Él les dijo: por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Qué gran bendición y privilegio es este. Por eso es que Pablo ha dicho: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas, en referencia a las buenas noticias de la salvación obrada por Cristo. Cuán hermosos son sus pies, dice el apóstol Pablo. Y claro que esta expresión también es poética, pues no se refieren literalmente a los pies, sino es una referencia a la entrega dedicada de todo cristiano que cumple obedientemente con la gran encomienda recibida. La vida de quien hace eso es hermosa, es lo que Pablo quiere decir y está diciendo. Las noticias actuales nos revelan el terrible incremento de estrés, cansancio, desolación en el corazón de miles y miles de personas. Y no solamente de adultos, sino también hay incontables jóvenes y aún muchos niños que se encuentran sufriendo esa desolación en sus corazones.
situación extrema que está llevando a la disolución de matrimonios y familias enteras como nunca antes lo ha habido. Los ofrecimientos al por mayor que les ofrecen para encontrar el alivio son, en el mejor de los casos, pobres y temporales paliativos, que no resuelven la necesidad más profunda del corazón, que no les proveen de la paz, seguridad y descanso que urgentemente necesitan, por sobre todo del sentirse perdonados y relacionados nuevamente con Dios. Incluso muchos han llegado a tomar la opción trágica y sin salida del suicidio. Los cristianos estamos aquí como testimonio viviente de la realidad del hecho salvador que se contiene en este pasaje de Pablo, más allá de su hermosa forma de expresarlo tan poéticamente. Nosotros hemos sido objeto de la maravillosa experiencia revelada en esta secuencia salvadora, que con su poesía, pero principalmente su contenido, y gracias a la obediencia de muchos otros cristianos antes que nosotros, llegamos a tener fe en nuestro corazón y confesar luego con nuestra boca al Señor Jesús como nuestro Salvador, como nuestro Redentor, al creer en Él cuando alguien nos lo presentó. Nos corresponde entonces ahora a nosotros hacer la parte que ya sabemos. Nadie más que los cristianos puede hacer este trabajo. Ninguna organización no cristiana, ningún gobierno puede realizar esta tarea. Somos nosotros los privilegiados porque fuimos llamados y ahora estamos siendo enviados. La gente no invocará el nombre de Dios si primero no cree en Él. Pero no podrá creer en Él si no lo conoce. Y no puede conocerlo si no hay quien le predique acerca de Él, de su grande amor por la humanidad, de su plan maravilloso de redención, enviando a Jesucristo su Hijo para que muriera en nuestro lugar. Repetimos una vez más, no todas las personas pueden hablar de Cristo, pero sí pueden y deben hacerlo todos los cristianos, no solo unos cuantos, sino todos. Recibimos esta tarea cuando fuimos llamados a la salvación. No solo nuestros pies, pero por sobre todo nuestras vidas serán hermosas cuando las usemos para llevar el bendito mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ahora en medio de este tiempo donde hay tanta necesidad. Así que demos gracias a Dios por aquellos que aprovechan toda oportunidad para cumplir con este privilegio y animémoslos a que lo sigan haciendo. Los demás, comencemos inmediatamente también a cumplir con nuestro encargo. Que el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti su paz. Amén. Por la ventana del mundo puedo ver las cosas que viven aquellos que mueren sin Él. Es cuando pienso que yo no puedo callar, jamás llevaré su verdad. Si no lo hago yo, entonces ¿quién lo hará? Si no me levanto yo, ¿quién se levantará? Si no me
esconderme más. No me puedo esperar. Si no lo hago yo, entonces ¿quién lo hará? Si no me levanto yo, ¿quién se levantará? Si no me atrevo a hablar, nunca conocerá que hay algo mejor. Si no lo hago yo, entonces ¿quién? Es cuestión de tomar una decisión.